Contactan con Ciro, que no es conversación telefónica, es Zoom. Hola Ciro, ahí te vemos. ¿Cómo estás? ¿Nos ves? Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Te se vemos y te escucha escuchamos perfecto. Ciro es el director de El mal absoluto, el juicio a los jueces, este documental que se está pasando en el Gomón actualmente, ¿verdad? En realidad estuvo hasta ayer Hasta el en el miércoles. Gomón y está en Cinear disponible ya desde hace una semana también. Perfecto, lo podemos ver en Cinear. Nosotros ya lo vimos y este documental, les contamos un poquito a la audiencia, trata justamente sobre el juicio puntualmente al Poder Judicial, bueno, a cuatro integrantes del Poder Judicial, por haber, a ver si me quedó claro, por haber encubierto y también desacelerado o cajoneado, mejor dicho, cajoneado los habeas corpus que presentaban los familiares en plena dictadura y que justamente por esta connivencia del Poder Judicial con el gobierno, bueno, dejamos por negligencia, dejaron de buscar a estos desaparecidos. ¿Puede ser? Caso mendocino. En Mendoza, exactamente. Vos estás en Mendoza ahora. Sí, este es lo que decías vos, es un caso paradigmático, no solo en la justicia argentina, sino en la justicia mundial. En realidad en la Argentina, en distintas causas hay o fiscales o jueces involucrados, pero en Mendoza se terminaron detenidos, presos y condenados a cadena perpetua los que en ese momento eran fiscales y jueces federales. Digamos, todo el sistema de justicia federal terminó siendo acusado y condenado, con otros 28 personas más, ex policías, ex militares, penitenciarios, y entre los cuales estaban los jueces y fiscales federales que impartieron justicia hasta el 2008, ¿no? No es que en el 78 o en el 83, cuando volvió la democracia, se hizo justicia, sino que se tuvo que esperar casi 40 años para hacer justicia, para obtener justicia. La causa tiene casi 200 detenciones, desapariciones, robo de bebé, violaciones, y la verdad que lo que vos decías, la complicidad de todo el sistema judicial y del sistema civil para que los militares pudieran hacer lo que hicieron en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, en todo el país, ¿no? Y es Mendoza porque también siempre decíamos que por ahí los casos más conocidos, más importantes son los de Buenos Aires por el volumen, también por la cobertura mediática, pero la verdad que también en las provincias hay grandes causas, megacausas como esta, la de Mendoza, y entonces queríamos abordar este caso en particular, que lo que decíamos es paradigmático porque solo se juzgó a todo el sistema de justicia en un país en la Alemania nazi, ¿no? Cuando terminó la guerra. Y en Mendoza ahora también se vuelve a repetir que no es un juez, no es un fiscal, sino es todo el sistema de justicia el que fue juzgado y condenado. Ahora la impunidad, ¿no? Digamos, esta idea de que no iban a ser tocados como para seguir ejerciendo los cargos hasta el 2008 con sin que se les mueva un pelo mientras estaban siendo procesados por esta causa, ¿verdad? No, bueno, la verdad que en el 97 se inicia, es uno de los primeros, apenas vuelve, se acaba el punto final y se retoman en 2003 las causas a partir de la llegada de Néstor Kirchner. La verdad que los familiares venían hace años buscando justicia, pero los que tenían que impartir justicia eran estos mismos jueces. Claro. Los familiares y los abogados querellantes recusan y recién, básicamente en el 2014, logran, después que en el 2008 son destituidos y que de alguna manera pueden ser juzgados, recién la causa puede avanzar en el 2014, 40 años después de lo que había pasado. Lo que te da de una idea de la impunidad es primero que hoy muchos de los familiares de estos jueces siguen en el sistema de justicia, la hija, los cuñados, los yernos, todo de alguna manera, porque así un poco se repartían los cargos, así que hoy todavía uno entra a la justicia federal, donde los jueces han cambiado. Pablo Salinas, abogado querellante, que es uno de los protagonistas, hoy es juez federal de la provincia, entonces han cambiado los jueces, pero básicamente el sistema en un montón de cargos siguen ocupados por esas personas. Y Miret, que es uno de los condenados y era juez en ese momento, fue hasta el 2008 profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo, para que uno, las paradojas que decía Galeano, y se estudiaba con el manual de Derechos Humanos de uno de los jueces que fue condenado por más de 30 casos de violaciones, tortura.
En esto que decían ustedes, ¿no? Digo, en la complicidad de que si ellos hubieran prestado atención a los habeas corpus y hubieran buscado a las personas que los familiares venían a hacer la denuncia porque habían sido arrestados o secuestrados, las violaciones, el robo de bebés, los asesinatos no hubieran sucedido, ¿no? Entonces, digo, una participación primaria en el caso de, claramente, que si ellos hubieran básicamente hacer lo que tenían que hacer, que era generar justicia o impartir justicia, bueno, los militares no podrían haber avanzado hasta donde avanzaron, ¿no? Esta es la lógica por la que fueron condenados. Miret incluso en la película lo narra, intenta ser el juez de la causa, de una de las primeras causas. Lo primero que hace Pablo es impugnar a Miret como juez de la causa. Dice, se estaba lavando la cara siendo partícipe necesario de todas las cosas que después son juzgadas. Claro, pero además, digo, cuando llega la democracia y empieza un poco la búsqueda y empiezan los primeros testimonios y se habla de los pueblos de la muerte, y entonces los familiares empiezan a buscar y empiezan a hacer las pruebas de sangre, digamos, después del juicio a las juntas y todo lo demás, tenés que tener en cuenta que todos los que estaban a cargo de impartir justicia y de hacer las búsquedas y continuar y abrir las causas, eran los jueces y fiscales que habían participado claramente. Entonces, la verdad que hasta muchos años después no se logró ni reabrir causa, ni saber dónde estaban los cuerpos, que en la película también, digo, el cuadro 33 en el cementerio de la capital, el cuerpo de antropología forense termina encontrando una serie de cuerpos. Digo, pasa todo eso, pero básicamente casi han obtenido justicia los familiares casi 50 años después del golpe y de la dictadura y de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, sí. No, quería saber, porque vos decís, bueno, el caso de Mendoza no sucedió en otra provincia, ¿esto sentó jurisprudencia para casos posteriores, para causas posteriores? Mirá, por supuesto, la verdad que más allá de lo que decimos, no hay en ningún lugar del país, digo, enjuiciado todo el sistema federal. Hay un juez, un fiscal en La Plata, en Corrientes, en Bahía Blanca. Este es un caso paradigmático, pero hay dos elementos que plantearon jurisprudencia. Por esta causa, los jueces y los tenientes coroneles, en el caso de Menéndez, fueron condenados por violación. ¿Por qué? Porque, digo, en la justicia patriarcal argentina, esto lo explica Pablo y los familiares mucho mejor que yo, digo, si la víctima denuncia, pero no puede reconocer a quien la atacó, porque tenían los ojos vendados y estaba oscuro en las cárceles y todo lo demás, los jueces decían, bueno, como no puede identificar a la persona que la atacó, no hay causa. Entonces lo que se demostró es que si los jueces y los militares a cargo hubieran, digo, controlado a la tropa o a los policías y todo lo demás, eso no hubiera sucedido. Entonces, por primera vez, un juicio que tiene mirada de género, perspectiva de género. Hay una de las abogadas querellantes que es mujer, que fue básicamente la única mujer entre los jueces, fiscales y abogados defensores, digamos, para que se tenga una idea, 2017, no estamos hablando del 76 ni el 80, digamos, ahora, hace 5 años atrás había una sola mujer en todo el sistema de justicia, digo, dentro de este juicio, que alberga 200 causas y tuvo 30 condenados. Entonces, Viviana hizo un trabajo importante en que los jueces asumieran la mirada de género y que fueran condenados por violación, cosa que no ha pasado en otras causas, por ejemplo. Ciro, vos... Entonces, sí. Oh, perdón, no te quería interrumpir. Te decía que vimos la película y vos haces además, o lo hacen los familiares, un correlato entre aquellas luchas y estas luchas, las luchas feministas que ahora ocupan las calles, y también van mostrando cómo hubo una acumulación, como al principio eran poquitos, cada vez fueron más, y finalmente lograron algo inédito en la justicia argentina, que por lo que decís está sentando jurisprudencia, que tiene perspectiva de género, o sea que es de vanguardia, es de un montón de lugares, en una provincia que en las últimas elecciones votó en más del 70% una propuesta de gobierno que tiene en la figura de la vicepresidenta a una reivindicadora de la última dictadura. Digo, ¿cómo es esa otra Mendoza? La Mendoza que no está bancando. Claramente será una minoría, pero es una minoría muy intensa. Mira, la verdad es que yo creo que las causas, bueno, acá en Mendoza pasaron dos cosas importantes que son llamativas y que quizás van a contramano, porque digo, no es que el gobernador actual, digo, y está vinculado sobre todo a Bullrich y a la mirada que tiene este gobierno. Digamos,
8 años que sigue el mismo gobierno, y Cornejo, que es el gobernador actual, estuvo hace 4 años, justo cuando esta causa estuvo los primeros condenados, ¿no? Y esta causa movilizó y atravesó a toda la sociedad argentina, a toda la sociedad mendocina, y cuando básicamente se genera la condena y se lee la condena, en esa primera fila estaba el gobernador, la vicegobernadora, todos los partidos políticos, vino gente de Buenos Aires, las madres. Esa es una causa que creo que ha atravesado a toda la sociedad mendocina, y la otra causa que también ha surgido un documental y que está en Cinear es la causa del agua, ¿no? Claro, gran documental, el anterior gobernador intentó implementar la minería la mega minería, la sociedad mendocina, que en muchos casos es, digamos, conservadora o vota hace 12 años a la centro derecha, y ese tipo de cosas, se movilizó y en 10 días logró que esa ley se cayera, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay causas que me parece que movilizan fuertemente, que están muy arraigadas, y que después la gente vota. Es difícil de entender, difícil de explicar, pero nos parece, como dice un poco Pablo, que bueno, que el tema de la justicia y los derechos humanos en Argentina son un faro y que a veces atraviesan a las ideas políticas, o gran parte de las ideas políticas. Y en esto que vos decís, a mí me gustaría recuperar algo. No, la peli se llama El mal absoluto, pero la verdad que yo digo que por ahí en otro momento podríamos cambiarle el título, porque la verdad que es la historia de una victoria que tardó 40 años, que demoró muchísimo, que a los familiares no lograron conseguir trabajo, destruyeron familias, no solo el desaparecido, sino sus padres, sus madres, sus abuelos, los vecinos de alguna manera, y después de 40 años obtener justicia, es la historia de una victoria, ¿no? Y paralelo a eso, la película yo creo que hay muchas películas ya en la Argentina que abordaban la tortura, la represión, como Garaje Olimpo, La noche de los lápices. Hubo un momento del cine argentino sobre los 90 donde era como muy fuerte toda la presencia de la tortura y todo lo demás. Aquí en la película yo creo que hay un discurso construido sobre la justicia, la no venganza, el planteo de seguir examinándonos como sociedad, como no olvidar que lo que está pasando en el mundo es muy importante y que es necesaria una ley contra el negacionismo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos actuales? Más que hacer solo una reversión o una revisión de esta causa, es, bueno, después de obtener justicia, ¿qué? ¿Cómo ¿Qué sigue? más? Claro. ¿Qué nos falta, no? Sí, cómo en realidad estos hechos se van convirtiendo como hitos de un mismo proceso, ¿no? Que sí, que obviamente excede por ahí las vidas personales, porque obviamente 40, 50 años muchos familiares no llegaron a ver este acto de justicia, pero de algún modo es eso, ¿no? Como en realidad la dictadura haber salido de la dictadura como sociedad implica un proceso que todo el tiempo tiene que reactualizar sus demandas y que obviamente se encuentra frente a nuevos desafíos, y quizás este es un hito, bueno, ahora para que también el Poder Judicial sea mirado a través de este prisma, y también la sociedad civil, ¿no? Y la Iglesia, que son lugares que todavía han quedado sin juzgar, sí, sin duda. Formalmente. Viste que lo dice Mario en la película y también lo dice Sara. Yo creo que esas luchas, como dice Sara, de las madres, después se fue replicando en otro montón de luchas de género, el pañuelo verde, la transformación del pañuelo blanco en pañuelo verde, de la cantidad de movilizaciones que son las madres y son las mujeres en la Argentina las que encauzaron gran parte de la lucha. Me parece que esas luchas continúan, que están ahí. Uno se pregunta, y la verdad que ahora que hemos estrenado la película, muchísima gente se acerca en un nivel de comunicación y de intimidad y te dicen, bueno, pero al final parece que no aprendimos nada, ¿no? Porque, yo pensé que esta película era como una cuestión de memoria, y sin embargo, justo cuando se estaba estrenando, acababan de ser detenidos todos los compañeros que se habían movilizado y todavía siguen gente en la cárcel por movilizarse y por expresarse. Entonces parecía que algo que era solo memoria o historia volvía, ¿no? Pero a mí me parece que también tenemos que tener algo, aunque nos duela y aunque estemos en un momento muy particular, nos cuesta confiar por ahí en la sociedad que tenemos, o pensar que la memoria iba a estar más viva y más presente, y ahora lo dudamos a veces. Me parece que todo esto, hoy creo que leí una nota, un poco decía, si alguien piensa que todas las luchas que venimos construyendo las mujeres la van a borrar en 4 meses, es porque no entienden nada, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo, ¿no? Si alguien cree que la lucha de todas estas familiares y de todos los sectores de derechos humanos, la lucha del feminismo y demás, se va a borrar por 4 o 5 meses, por más duro que sea,
cuando los familiares y todo aguantaron la dictadura, me parece que es un poco también no tener confianza en toda esta lucha, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta película primero rescata un hecho particular, un hecho que me parece importante, que sin el Inca anterior, que ya no existe, esta película no podría existir, claramente. Claro. Que de alguna manera tenemos que seguir recuperando no solo la calle, sino también las instituciones, las asociaciones, y poder seguir contando estas historias que de otra manera no existirían. Y después también porque, digo, yo soy un director que vive en Mendoza, que produce cine del oeste argentino, del 100% de las películas, el 90% las producen directores y productores y productoras de la provincia de Cava. Así que nos parece que también la diversidad de voces, la diversidad de historia y la posibilidad de contar estas historias plurales y que también aparezca, no sé, la represión en Tucumán o en Córdoba, las grandes megacausas del país, nos va a permitir conocer la historia en su totalidad, ¿no? Tener una idea integral de lo que pasó no solo en Buenos Aires, sino en cada una de las provincias argentinas, y me parece que eso siempre suma, ¿no? Totalmente. Así que esa era un poco la tarea de esta peli, y la verdad que yo soy profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Pablo es profesor de la universidad, la facultad donde trabajo sacó un libro que recuperaba un poco la causa, y eso fue el germen para hacer esta película, que también es un homenaje a un montón de Ernesto Espeche, que es uno de los protagonistas de la película. Somos compañeros en la misma carrera, damos clase en comunicación, así que también para mí es un gran homenaje a gente con la que he convivido hace 30 años y hemos caminado los mismos pasillos, y saber que ellos no han abandonado nunca la lucha. Nada, me parece que es un gran ejemplo también para las generaciones actuales y la misma carrera y la misma Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Totalmente, absolutamente. Una película necesaria porque nunca está del todo revisitado esa etapa de nuestro pasado, no tan pasado, hay pasado, que decir presente. Que no, además de la historia, como película, digamos, como hecho artístico, está muy bien filmada, es muy amena de ver, tiene ritmo. Es una gran película como objeto artístico, más allá de la historia. Un gran documental. Sí, bueno, ha hecho un recorrido por algunos festivales, sigue siendo seleccionada. La peli se ha terminado hace muy poquito, acabamos de mostrarla hace una semana. Así que también digo, tratar de contar las historias con las mejores herramientas posibles, que es lo que yo sé hacer, que es de lo audiovisual, ¿no? Que el sonido se escuche bien, que la película se vea bien, que pueda, un tema tan complejo y tan difícil, tener una lírica y una poética particular, y que la gente... Claro. Digo, Burman decía en algún momento, cuando ya dejó de hacer este cine tan de su comunidad y terminó haciendo algunas comedias, que él estaba como con una idea de que la gente en algún momento era muy bueno que saliera mejor de lo que entró al cine, ¿no? Y sí. Entonces, nada, la peli toca un tema duro, es difícil, pero el día que se estrenó en el Gomón, digo, la gente salió y digo, no había dolor, ¿no? Sino que había mucha alegría, mucha tranquilidad, se abrazaban porque había muchos organismos, bueno, estuvo CONADU, gente de derechos humanos, asociaciones, exministros, digo, ligados también a toda la problemática, y uno podía ver que al terminar la película, que termina además con digo, apelando al futuro y a lo que nos falta para el futuro, sin dolor, sino con esperanza, me parece que eso es lo que se veía después, ¿no? En el pasillo del Gomón, ¿no? Entonces, una gente que se va como diciendo, che, se hizo justicia, y se puede, ¿no? Dura, es doloroso, es largo, pero se puede obtener justicia. Se puede, pero además es esto, ¿no? Es producción nacional de calidad, ¿no? También para defender un poco lo que comentabas, ¿no? Para defender lo que es la producción o el trabajo de tantos cineastas a lo largo del país, y la importancia de sostener los organismos que justamente hacen que el cine argentino siga teniendo la reivindicación que tiene dentro de las fronteras y fuera de las fronteras del país. De modo que no es solamente, o sea, lo temático, sino esto que revitalizaba, que decía Gladys, que tiene que ver con los formatos, con la calidad, con las ganas de seguir haciendo buen cine nacional para erradicar tanto preconcepto y prejuicio respecto de lo que son las producciones nacionales. Así que bueno, te agradecemos doblemente. Y ¿sabes qué? Tenemos una sorpresa porque
Sí, porque decidimos, bueno, porque nos gustó mucho, vos hablabas ahí de que el documental cerraba con esperanza, con futuro, y ese tema, Soy todo lo que recuerdo, de Gabo Ferro, que cierra el documental, bueno, es el tema con el que vamos a cerrar el bloque también de esta entrevista, porque es, digamos, creemos que Gabo y tu película dicen mucho mejor que nosotros todo lo que queremos expresar al final. Así que te agradezco muchísimo, Ciro, mucho éxito con la película. Recordemos que se puede ver en Cinear, El mal absoluto, el juicio a los jueces, y que va a estar ahí un tiempo largo, ¿verdad? ¿O cuánto tiempo? Sí, esperemos. En realidad la peli se mantiene ahora, se va a estrenar dentro de unos días en el CELEC La Plata y ya empieza un recorrido por salas de las provincias, pero va a estar ahora ya de forma permanente en el portal. Déjame decir nada más que eso, gracias a los familiares de Gabo. Gabo ya había muerto cuando empezamos a hacer los trámites de este tema. La verdad que se portaron muy bien, era muy difícil, esta es una película que con todo lo que ha pasado y con el Inca y el Inca actual y todo más, era muy difícil de terminar. Fueron muy generosos por permitirnos usar la película, por hacer un aporte, así que, y yo creo que sí, que es la canción más hermosa que podría cerrar el documental. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar eso, y bueno, y te mando un abrazo muy grande, un abrazo a Ernesto y a toda la gente, a todos los amigos de Cuyo, que son grandes amigos de la vida universitaria. Así que bueno, muchas gracias, Ciro, por tu entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Fuerza. Igualmente. Seguiremos en las trincheras. Gracias, Ciro. Bueno, el que hablaba era Ciro Novelli, director de El mal absoluto, el juicio a los jueces, y nos vamos a escuchando este tema de Gabo Ferro, Soy todo lo que recuerdo.